Bueno, continuando con la prueba, vamos a extraer factor común en el numerador de la parte izquierda y en el denominador. Por ejemplo, aquí en la parte del numerador sacamos xn. Entonces nos va a quedar f de xn por 1 menos f de xm sobre f de xn. Así, y en el denominador ponemos g de xn como factor común y nos queda 1 menos g de xn o xm, perdón, porque es lo que había en el numerador, sobre g de xn. Eso. Bueno, y esto sabemos que es igual a la derivada de f en c sub nm sobre g' de c sub nm también. Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a ver. Recordemos lo que tenemos de hipótesis. Tomemos un número epsilon mayor que 0 arbitrario. Y vamos a recordar que como tenemos la derivada, el límite de la derivada de f y sobre la derivada de g, es decir, como el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x sobre g' de x, esto es k, y la sucesión tiende a, puede hallarse un, digamos, m sub 0, número natural, tal que para todo n se cumpla esta relación de f' de c. Lo que vamos a hacer es que vamos a fijar a uno de los dos subíndices, en este caso al n. Entonces vamos a poner así sobre g' de c sub m sub 0 n. Así. Y esto es k más una sucesión que tiende a 0, que le vamos a poner m sub 0 n. Esto es por la definición del límite, ¿no? Es decir, que si encuentro el límite de la sucesión que queda al restar la f' sobre g' menos k, me va a quedar una sucesión infinitesimal, ¿no? Porque como el límite del cociente es k, aquí. Entonces tenemos esta relación con esa sucesión alfa de m sub 0 n, una sucesión infinitesimal, ¿no? Bueno, ahora sigamos con las hipótesis que tenemos. Como el límite cuando n tiende al infinito de f de xn es el límite cuando n tiende al infinito de g de xn, y esto por hipótesis es infinito, y m sub 0 es fijo, entonces podemos observar este límite, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito de 1 menos g de x m sub 0 sobre g de xn. Recordemos que tenemos fijado el índice m, ¿no? Con m sub 0, y este es f de x m sub 0 sobre f de xn. Esto significa que para un número positivo, que en este sentido lo vamos a poner conveniente, el epsilon, lo vamos a poner así, k, epsilon sobre 2 sobre k, más epsilon sobre 2, así, mayor que 0. Este es un epsilon muy
rebuscado, digamos, pero ya vamos a ver por qué razón se toma así. Y el número m sub 0, para epsilon mayor que 0 y el m sub 0, existe un n sub 0 en n, tal que si n es mayor que n sub 0, se va a cumplir esta condición parecida a la anterior, ¿no? Solo que ahora con la sucesión que está formada por el cociente, ¿no? Que sería g de xm sub 0 sobre g de xn sobre 1 menos f de xm sub 0 sobre f de xn. Aquí es g. Y eso es 1, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como esta tiende a infinito y lo de arriba es una constante, entonces me va a quedar 1 entre 1 porque los dos, en las dos, en el numerador y en el denominador se cumple la situación, ¿no? Y entonces me queda 1 más una sucesión infinitesimal, ¿no? Así. ¿Dónde? Aquí es n, donde b, m sub 0 n, es una sucesión infinitesimal y que la podemos hacer tan pequeña como queramos. En particular la podemos hacer tan pequeña como este epsilon que nos hemos dado, ¿no? Que es bien rebuscado, digamos, pero ya vamos a ver por qué situación lo hacemos así. Ahora vamos a hacer una recapitulación. Recordemos que teníamos, vamos a hacer un paréntesis aquí, solo para aclarar lo que sigue, ¿no? Recordemos que teníamos que f de xn menos f de xm sobre g de xn menos g de xm, esto era f de xn sobre g de xn por, en el numerador teníamos 1 menos f de xm sobre f de xn, y en el denominador teníamos 1 menos g de xm sobre g de xn. Pero esto a su vez era f' de c sub nm sobre g' de c sub nm. Así que vimos que tendía a un límite, ¿no? Así era la cuestión, ¿no? Entonces quiere decir que como estamos viendo el límite de esta parte, ¿no? Esto es lo que no sabemos, pero acabamos de ver que esto sí converge, ¿no? Esto converge. Y esto converge. Entonces al despejar nos queda esto, f de xn sobre g de xn, nos queda así, ¿no? f' de c sub nm sobre g' de c sub nm por 1, esto cambia, ¿no? Porque pasa a multiplicar. 1 menos g de xm sobre, aquí va así, g de xn sobre 1 menos f de xm sobre f de xn. Y esa era la razón por la que estábamos estudiando esta sucesión, ¿no? Y entonces ahora ya podemos decir quién es este, ¿no? Porque hemos visto que esta converge a un valor y esta otra también. Y entonces la hemos puesto en términos de sucesiones infinitesimales. Entonces vamos a continuar con la prueba, ¿no? Entonces aquí terminaba la observación, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Por lo tanto, después de lo que habíamos puesto antes, ¿no? De aquí seguimos ahora con la prueba, ¿no? Por lo tanto,
Aquí venimos con la de la página anterior, no, sino que es la anterior de esa. Entonces se tiene que f de xn sobre g de xn es k más alfa de m sub 0 por n. Así le vamos a poner. Que era lo que daba uno de los límites y el otro daba 1 más b m sub 0 n. Así. Recordemos que esto se cumplía para n mayor o igual que n sub 0. Y aquí si hacemos el producto, nos queda, y agrupamos, nos queda k más alfa m sub 0 n. Quiero ver, sí. Nos podemos poner así m sub 0 n. Más alfa m sub 0 n. Quiero ver, revisemos, queda k por 1, queda un k solo, queda un factor de alfa m sub 0 n y uno de beta m sub 0 n que está aquí, y queda un k factor de m sub 0 n, está aquí en esta posición, y queda un m sub 0 n, alfa m sub 0 n, así. Va, entonces, solo con esto, ya solo queda ver que demostremos que esta expresión k más alfa m sub 0 n por beta m sub 0 n más alfa m sub 0 n es infinitesimal, es decir, que tiende a 0 para n mayor o igual que n, ¿no? Aquí mayor o igual que n sub 0, así, eso es lo que teníamos. Vaya, vamos a ver. Hacemos esta afirmación, ¿no? En efecto, n para n mayor o igual que n sub 0, y tomando en cuenta las condiciones de alfa m sub 0 n, aquí, y beta m sub 0 n, se tiene el siguiente mayoreo, ¿no? K más alfa sub 0, alfa sub m sub 0, perdón, m sub 0 n, factor de beta sub m sub 0 n, más alfa m sub 0 n, esto es menor o igual, por la desigualdad triangular, ¿no? K más alfa m sub 0 n, bien con valor absoluto, aquí, factor de beta m sub 0 n más alfa m sub 0 n, y esto es menor que, como ya teníamos esto mayorado antes, según como se definió. Por esta razón es que se tomaron los epsilon como se tomaron, ¿no? Entonces podemos mayorar esto, queda k más epsilon medios por epsilon medios sobre k más epsilon medios más epsilon medios, así, según lo que se tenía antes, ¿no? Y eso da epsilon. Y con esto tenemos
se tiene la tesis que se quería probar. Bueno, esto es para el caso en el que para el caso en el que el límite que habíamos llamado 1 sea finito. Esto vale, recordemos, para el caso en que el límite 1 sea finito. El otro solo vamos a hacer una observación. Si el límite 1 es infinito, entonces veamos qué es lo que pasa. El límite, cuando x tiende a A por la derecha de g' de x sobre f' de x, da 0, ¿no? Porque es el recíproco. Y aplicando lo demostrado anteriormente, y se tiene el límite cuando x tiende a A por la derecha de g de x sobre f de x, esto va a dar 0. Y eso equivale a que el límite cuando x tiende a A por la derecha del recíproco, que sería f de x sobre g de x, sea infinito. Así se concluye la prueba para el caso en que x tiende a A por la derecha. Y el otro solo lo comentamos, ¿no? El caso en que x tiende a B por la izquierda se demuestra de forma similar. Así. Bueno, vamos a revisar algunos ejemplos. Un ejemplo sencillo, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x, ¿no? Entonces esto da, cuando x tiende a 0 por la derecha, este da infinito. Y aquí en el denominador también da infinito. Entonces tenemos de esa forma, ¿no? Infinito sobre infinito. Sería menos infinito sobre menos infinito, ¿no? Quiero ver, queda en el numerador queda infinito, porque va a menos, queda menos infinito. Y en el denominador, cuando x tiende a 0 por la derecha, se va a infinito. Entonces, estos casos son comprendidos ahí en el que estábamos revisando, ¿no? Quedan infinito sobre infinito. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de 1 sobre x, del logaritmo natural que es 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x que queda menos 1 sobre x cuadrado. Ajá, y eso queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x. Y este da 0, ¿no? Pongámosle este literal A. Hagamos otro, el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x cubo. Aquí vemos que da infinito sobre infinito. Entonces se puede aplicar el teorema porque se cumplen todas las condiciones, ¿no?
Aquí debería de ser uno más estricto y verificar efectivamente si se cumplen las condiciones. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito, como se cumplen las condiciones del teorema, podemos derivar el numerador y el denominador. En el caso de la exponencial queda igual y la otra queda 3x cuadrado y nos vuelve a dar infinito sobre infinito. Y podemos volver a derivar. Es decir, que aunque en el teorema no dice, pero se puede aplicar varias veces el teorema si la derivada cumple las hipótesis nuevamente del teorema, ¿no? Entonces esto nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre 6x, ¿no? Y aquí de nuevo se vuelve a cumplir las condiciones del teorema. Estas son funciones que obviamente son continuas en todos los números reales, ¿no? Entonces esto da la derivada de e a la x es e a la x porque podemos aplicar otra vez y esto nos queda el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 6 sería, arriba nos da infinito sobre una constante da infinito, positivo, ¿no? Es decir que en estos casos nos puede dar ya sea infinito, menos infinito, cualquier valor. Vamos a hacer un apartado para revisar el caso de los límites que tienen que ver con las exponenciales, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen de esto. Otros tipos de indeterminaciones. Entonces hacemos un comentario aquí de los restantes tipos de indeterminaciones se reducen mediante transformaciones algebraicas. Estas formas pendientes de estudiar son las siguientes. Puede ser 0 por infinito, infinito menos infinito. Otra forma indeterminada es 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Y se reducen a las formas ya estudiadas, que son 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Las del tipo 1 al infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0 se transforman aplicando logaritmos. Así, si f de x, por ejemplo, es mayor que 0 en una vecindad, digamos del punto A, que va a ser el punto en cuestión, ¿no? Se tiene, por ejemplo, que f de x a la g de x, lo podemos poner así, ¿no? E a la g de x por el logaritmo natural
de f de x. Y luego podemos calcular el límite, ¿no? El límite cuando x tiende a A de f de x a la g de x va a ser e elevado al límite cuando x tiende a A de g de x por el logaritmo natural de f de x. Así. Y el límite que aparece en el exponente este de aquí, ¿no? Es una indeterminación de la forma 0 por infinito, la cual se puede llevar a la forma 0 entre 0 o infinito sobre infinito, haciendo el manejo algebraico siguiente. G de x por el logaritmo natural de f de x, que es el argumento del límite, ¿no? Esto lo podemos poner así, ¿no? G de x sobre 1 sobre el logaritmo natural de f de x, y eso es el logaritmo natural de f de x sobre 1 sobre g de x. Así. Por último, las indeterminaciones de la forma infinito menos infinito también se pueden llevar a las formas conocidas, ¿no? Pueden llevarse a la forma 0 por infinito extrayendo una de las funciones como factor común. De forma conveniente, ¿no? Esto es eminentemente algebraico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos f de x menos g de x. Podemos extraer f de x, digamos, ¿no? Bien, se puede la otra también, pero lo más natural es hacer esto. 1 sobre g de x menos sobre f de x. Pero esto es, mejor abajo, esto es también así, ¿no? Podemos extraer la g. Podemos poner así g de x. Podemos poner f de x sobre g de x menos 1. Así. Esto no es regla, ¿no? Entonces, por eso vamos a agregar esto último. En muchos casos pueden transformarse de forma más sencilla. Ahí cada problema va a ir diciendo cómo, ¿no? O mejor, haciendo ejercicios uno va tomando cierta destreza, ¿no? Por ejemplo,
Veamos algunos casos particulares, ¿no? Evaluar los límites. Veamos el primero. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de x a la n, logaritmo natural de x a la n mayor que 0. Bueno, veamos. El límite, esta es la solución, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la n, logaritmo natural de x, esto es el límite cuando x tiende, esto da 0 y el logaritmo natural de 0 por la derecha, ese da infinito, ¿no? Menos infinito, este es 0 por infinito, por menos infinito. Entonces es una forma indeterminada, entonces se puede transformar. Entonces podemos poner el logaritmo natural en el numerador, por ejemplo, y abajo podemos poner x a la menos n. Y entonces podemos, este es cuando x tiende a 0 por la derecha. Y ahora si tenemos infinito sobre infinito, entonces podemos aplicar el teorema de la regla de L'Hopital, ¿no? Y esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x, y aquí nos queda menos n, la derivada de x a la n, lo que sería x a la menos n menos 1. Y eso da, al hacer la simplificación, queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre menos n x a la menos n. Y esto da 0. Por ejemplo, ¿no? Veamos otro caso. Algunos se pueden complicar más. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el seno cuadrado de x menos 1 sobre x cuadrado. Veamos cómo lo calculamos. Bueno, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el seno cuadrado de x menos 1 sobre x cuadrado, esto, si lo evaluamos, nos queda infinito menos infinito. Entonces es una forma indeterminada. Podemos hacer la operación y ver qué pasa. Lo que vamos buscando es que nos quede una expresión que se puede evaluar, ¿no? Por ejemplo, aquí, al hacer la suma algebraica de esto, nos queda seno cuadrado de x y abajo nos queda x cuadrado por seno cuadrado de x. Aquí simplemente se hizo la suma de las fracciones, ¿no? Y esto al evaluarlo nos queda 0 entre 0. Y entonces se puede aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Entonces podemos de una vez hacer eso. O también podemos ocupar alguna aproximación. Cuando se puede ocupar alguna aproximación, eso ayuda a simplificar un poco los cálculos. Por ejemplo, en las cercanías de 0, aquí vamos a poner esto, ¿no? X es aproximadamente igual al seno de x si x tiende a 0. Entonces aquí podemos poner, en vez de poner este seno cuadrado, podemos poner x cuadrado, y entonces nos quedaría así. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos seno cuadrado de x sobre x cuarta. Y ahí se puede aplicar siempre la regla del L'Hopital, porque nos queda 0 en el numerador y 0 en el denominador. Y entonces podemos hacer la derivada, no vamos a seguir aquí. Esto es el límite según la regla del L'Hopital. Cuando x tiende a 0, se quedaría 2x menos la derivada del seno cuadrado de x, que sería 2 seno de x por la derivada del seno, ¿no? Que sería el coseno, sobre 4x cubo. Y ahora de nuevo esto nos da 0 entre 0, ¿no? Al evaluar. Entonces se puede volver a aplicar la regla del L'Hopital. Antes se puede ocupar alguna
una identidad trigonométrica para simplificar. Y aquí podemos ver que hay una identidad conocida. Entonces podemos poner así. 2x menos seno de 2x sobre 4x cubo. Y ahora podemos seguirnos y volver a derivar porque da 0 entre 0, ¿no? El límite. Si evaluamos el límite en el numerador y en el denominador, nos queda 0 entre 0. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces en este caso quedaría el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que da 2 menos, queda 2 coseno. La derivada del seno, el coseno va por 2, que sería 2 coseno de 2x sobre 12x cuadrado. Y ahora veamos qué da esto. Podemos simplificar un poco aquí, ¿no? Aquí nos queda el límite. Simplifiquemos para ver qué queda. Un 12 puede cancelar con el 12 que está en el denominador. Y nos queda así, 1 menos coseno de 2x sobre 6x cuadrado. Y eso nos queda 0 entre 0, ¿no? Porque el coseno de 0 aquí nos da 1. Y nos queda 1 menos 1, 0 y abajo 0. Entonces podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces esto nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de 2x. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda esto. Para que no volvamos a lo que teníamos. Vamos a ver. Nos queda, derivemos el numerador y el denominador, porque aquí se puede aplicar la regla del L'Hopital de una vez, apliquémosla, porque queda, la derivada del coseno es menos el seno, entonces quedaría 2 por el seno de 2x sobre 12x, ¿no? Así. Y ahora veamos qué es lo que pasa. Otra vez nos queda el 0 entre 0, ¿no? Sigamos evaluando. Vamos a llevar esta expresión para el otro lado. Aquí. Entonces nos queda, como nos queda 0 entre 0, volvemos a derivar. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 de 2 por 2, 4. La derivada del seno es el coseno de 2x por 2, ¿no? Entonces nos quedaría 4, aplicando la regla de la cadena, y aquí nos queda 2. Y ahora evaluamos, ¿no? Este límite existe ya, ¿no? Y nos queda coseno de 0 es 1. 4 entre 12 nos queda 1/3. Hasta ahí. Podemos hacer otros ejemplos para que tengamos modelos para el caso de los exponenciales, ¿no? Este era literal C, parece el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 2x 3 sobre x cuadrado. Veamos. Aquí hay que tener cuidado porque debe de estar bien, las funciones deben de estar bien definidas. Entonces, vamos a hacer una observación para que no vayamos a llegar a algo incoherente. Observación. En una vecindad, como es alrededor de 0, ¿no? De 0,
la función coseno de 2x es mayor que 0. Veamos esto, si ahí podemos dar un ejemplo particular. Por ejemplo, sí, puede servir. Si tomamos, por ejemplo, de menos pi sexto, pongámosle a pi sexto. Aquí se cumple esa condición. Entonces podemos hacer la evaluación, ¿no?, del límite. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, del coseno de 2x, que era la función que estaba en la base, de 3 elevado a la 3 sobre x cuadrado. Esto es, según la idea que habíamos manejado de ocupar la exponencial, esto es el límite cuando x tiende a 0 de 3 por el logaritmo natural del coseno de 2x sobre x cuadrado, ¿no? Así. Pero esto, ahora podemos evaluar en el límite, ¿no? Porque nos queda, quiero ver, nos queda coseno de 0 es 1, logaritmo natural de 1 es 0, 0 entre 0, ¿no? Podemos aplicar. Entonces nos queda e. Este se puede hacer aparte, ¿no? Para no estar poniendo el exponencial, pero lo vamos a dejar así. Elevado al límite cuando x tiende a 0 de menos 6. Quiero ver. Porque ponemos la derivada. Hay que calcular la derivada de 3 por logaritmo natural del coseno de x, que sería 1 sobre el coseno de 2x por la derivada del coseno de 2x por la derivada de 2x. Entonces yo solo voy a poner aquí lo que queda la derivada de una vez, y después de sustituir queda una función tangente ocupando identidades trigonométricas. Esto se puede verificar. La tangente de 2x sobre 2x, así. Y eso da, de nuevo se puede evaluar. Quiero ver la tangente. Queda, cuando x tiende a 0, esto queda la tangente de 0 entre 0. Entonces se puede volver a evaluar. Nos queda e elevado al límite cuando x tiende a 0 de menos 6. Derivemos la tangente, que sería la secante cuadrado de 2x por 2, ¿no? Que sería, aquí vamos a poner 2, sobre la derivada del denominador, que es 2. Entonces nos queda como la secante al evaluarle el 0 nos va a dar 1, porque la secante es 1 sobre coseno, ¿no? Entonces nos queda, y el coseno evaluado en 0 nos da 1. Entonces aquí nos queda menos 6 por 2 da menos 12 entre 2. Da e a la menos 6. Así. Veamos otro último ejemplo. No recuerdo ya qué número era. El 4. El límite cuando x tiende a 0 de la función, este va a ser por la derecha, de la función x a la x. Veamos cómo va. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x, si ocupamos otra vez la exponencial, sería e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x, ¿no? Y eso da e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de x, podemos poner, porque aquí nos queda 0 por infinito, porque el logaritmo natural de 0 da menos infinito. Entonces nos queda logaritmo natural de x sobre x menos 1. Podemos
podemos ponerlo así, para que nos quede de la forma infinito sobre infinito. Y de aquí podemos evaluar. Entonces nos queda infinito sobre infinito. Y entonces nos queda 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Aquí, perdón, es este va de exponente. Entonces queda igual a e elevado a esto, ¿no? Al límite. Vamos, lo voy a escribir de nuevo para... Queda así, ¿no? E elevado al límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, como vimos que se puede aplicar, entonces queda 1 sobre x y abajo me queda menos 1 sobre x cuadrado. Y entonces eso da, me va a quedar x aquí, ¿no? Y entonces eso da e a la 0 y eso da 1. Y eso daría el límite, ¿no? Bueno, para terminar, veamos un último ejemplo. Este era el de el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x elevado al seno de x. Veamos este. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x elevado al seno de x. Esto sería e elevado, según otra vez la misma propiedad que vimos que podíamos usar del exponencial, sería el seno de x por el logaritmo natural de 1 sobre x. Pero esto es e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, podemos poner así el logaritmo natural de 1 sobre x sobre la cosecante de x. Así. Y tomemos el exponente, ¿no? Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de 1 sobre x sobre la cosecante de x, que esto que nos da. Como nos da logaritmo natural de infinito y abajo también nos da infinito. Entonces esta es de la forma de infinito sobre infinito. Entonces nos queda, al aplicar la regla del L'Hopital, nos queda, quiero ver, nos queda 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, ¿no? La derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x. Entonces al simplificar nos queda menos 1 sobre x. Así, este es el límite. Entonces aquí pongamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y en el denominador la derivada de la cosecante, que es menos la cosecante por la cotangente. Eso. Y eso, ¿qué podemos poner? La cosecante y la cotangente se pueden simplificar. Entonces, porque la cosecante es 1 sobre el seno, ¿no? Y la cotangente es seno sobre coseno. Entonces nos va a quedar en términos de coseno. Entonces podemos manipular esto algebraicamente, ¿no? Y como nos queda menos entre menos, nos va a quedar positivo. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, nos queda x sobre el coseno de x. Y esto da el coseno de 0 entre, 0 entre el coseno de 0 que da 0 entre 1. Esto da 0. Y por lo tanto, el límite que teníamos antes, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x a la al elevado al seno de x, esto da e a la 0, ¿no? Porque nos dio 0 en el límite que estaba en el exponente, y por lo tanto da 1. Entonces vamos
Vamos a dejarlo hasta aquí con estos ejemplos. Creo que ya tenemos suficientes. En lo que sigue, bueno, de esto hay que hacer más ejercicios junto con este material. Aparecen un archivo del libro de Stuart. Ahí hay bastantes ejercicios para practicar. Entonces eso les recomiendo que lo hagan, ¿no? Que practiquen lo más que puedan para que agarren destreza para calcular límites. Yo creo que con esto y con lo que teníamos antes ya se pueden calcular muchos límites que antes no había posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahora sí. Bueno, nos quedamos aquí.